La sesión de ahora, pues vamos a tratar respecto a lo que se llama compensación de reactiva. Algunos otros, digamos, bibliografías, autores llaman esto también la compensación, o bueno, corrección del factor de potencia. Compensación de reactiva o corrección del factor de potencia. Digamos que el término compensación de reactiva, esto pues se me hace más interesante el punto de vista que hace entender un poco mejor la idea general del problema. Pero bueno, vamos a definir el problema para ir mostrando a qué se refiere eso con la compensación de reactiva. Entonces tenemos una situación inicial. Es una situación inicial que vamos a llamar la situación uno. ¿Y esa situación uno qué quiere decir? Tenemos una fuente de alimentación sinusoidal, ¿sí? Una fuente de tensión sinusoidal, la cual esa fuente está alimentando o entregando energía, potencia, ¿sí? A una carga, ¿sí? A una carga eléctrica. Aquí tenemos una situación en la cual tenemos un interruptor y algo que se llama un banco de compensación de reactivo. Pero, por ahora, la situación uno es que ese interruptor está abierto y eso no está conectado. O sea, inicialmente se está ignorando que esto está accionando, está haciendo parte del circuito. Inicialmente tenemos una situación la cual con este interruptor abierto lo que queremos dejar indicado es que tenemos una fuente la cual está alimentando una carga. Hasta ahí. Por ahora ese interruptor y pues al estar abierto quiere decir que este elemento acá que se llama aquí banco de conversación de reactiva no está haciendo parte del circuito o no es de nuestro interés por ahora. Entonces esa corriente, aquí tendremos también una situación que llamaremos pues la tensión de la carga, llamamos la P sub X, y la corriente de la carga que la llamaremos su X. La carga pues está consumiendo la energía que está entregando la fuente, ¿no? Y en esa situación pues solamente habrían dos elementos de circuito, la fuente y la carga. Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos decir desde el punto de vista de la ley de circuito dos cosas. Pues que la tensión de la fuente pues es la misma de la carga y a su misma vez, pues las corrientes también, ¿no? Las corrientes de la fuente y la corriente de la carga es la misma. Y eso pues estaría indicando en otros puntos de vista es que pues la potencia de la fuente, ¿sí? La potencia de la fuente pues es la misma potencia que consume la carga. Esa es la situación inicial. Claro, la fuente está entregando aquí una potencia. Y que esa potencia, pues puede ser, pues desde el punto de vista primero de cartesiano, una potencia activa más una potencia reactiva, pues que no hemos indicado por ahora el comportamiento de la carga, si es una carga inductiva, una carga capacitiva, por ahora hemos expresado, o que eso también se traduce en una potencia aparente y un ángulo de potencia compleja que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces hemos indicado que cuando va a ser positivo es porque la parte imaginaria es positiva y cuando es negativo es porque la parte imaginaria es negativa. Listo, esa es la situación inicial. Esa es la situación inicial. Digamos que la carga para funcionar, para operar como tiene que operar, es decir, que cumpla su trabajo, su uso, una carga, ejemplo, pues un dispositivo que convierte energía eléctrica en movimiento, por ejemplo, un ventilador, una licuadora, o que convierte esa energía eléctrica, realmente es la potencia activa, no es la potencia activa. Es la potencia activa, la P, esa P que recibe, para convertirla en calor, convertirla en luz, etc. La reactiva, pues recuerden que es un efecto que va a aparecer, es algo que nosotros no podemos, la carga lo va a solicitar, la carga lo va a solicitar, es un efecto que va a aparecer, que dependiendo del dispositivo de esa reactiva, pues va cumpliendo, pues, como una función específica en la carga, pero como tal no es una energía que usted aprovecha en otro tipo de energías. La P, sí, pero la reactiva es un efecto que va a aparecer en algunas cargas y algo que, pues, tiene que aparecer y usted no lo puede, digamos, eliminar en la carga, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un ventilador, la Q está asociada con una parte, digamos que si usted piensa en un ventilador, un modelo muy simple, es una resistencia y una inductancia, un R y un L, y el L está asociado con el Q. Usted no puede simplemente desconectar la L o quitarle la L porque esa L hace que exista un fenómeno físico que permita hacer el movimiento, que esa energía eléctrica convierta en un movimiento. Entonces es un efecto que usted necesita acá. Pero entonces uno puede pensar, bueno, si la Q es algo que tiene que aparecer, ¿dónde están los efectos negativos de la Q? ¿O por qué es necesario eso de compensar la reactiva? ¿O por qué quitar la reactiva? ¿O eso que llaman corrección del factor de potencia? Entonces digamos que el efecto de la potencia reactiva está asociado realmente con la fuente de alimentación. Con la fuente de alimentación. Pero vamos a poner las condiciones iniciales del problema para hacer unos cálculos para darnos cuenta de cositas desde el punto de vista del problema. Entonces, por ejemplo,
Aquí unos datos, ejemplos del problema. Es que inicialmente, bueno, vamos a decir que la tensión de la fuente tiene un valor de 120 volts RMS, como para hacer unos cálculos que nos permiten entender un poco más el problema y de ahí desarrollar el contexto teórico. Y que la carga, pues ya sabemos que la tensión de la fuente es la misma de la carga, y que desde el punto de vista de la carga, en esas condiciones, pues consume, vamos a dejar acá un ejemplo, 1000 watts y un factor de potencia, vamos a dejar, por ejemplo, 0,8 inductivo. No quiere decir que en todos los casos la carga tiene que ser inductiva, o en todos los casos va a ser capacitiva. Pero digamos que la filosofía que se quiere construir acá del problema de la compensación va a funcionar tanto en carga inductiva como capacitiva. Simplemente damos un ejemplo para guiarnos un poco en esos cálculos que nos permite visualizar un poco el problema. Listo. Entonces la fuente está diseñada para entregarle esa energía a la fuente, a esta carga. ¿Por qué? Porque la carga necesita esa tensión de operación. Y si usted le asegura la carga, esa tensión de operación, los 120 volts, pues la carga, recuerde que esos datos de consumo son sentidos por unas condiciones de un problema. Por ejemplo, las condiciones de nuestro problema es que si usted le asegura a la carga la tensión de 120 volts, ese va a ser el consumo de la carga. Si usted, por ejemplo, cambia la tensión a otro valor, no sé, 100 volts, 50 volts, 60 volts RMS, pues estos valores no se van a mantener, van a cambiar, sí, van a cambiar. Pues porque la carga no va a cambiar, o sea, la estructura, la impedancia interna no cambia. Entonces, si usted la impedancia la mantiene constante en la carga, y la tensión cambia, pues la corriente la va a responder en función de ley de Ohm, pues eso implicaría que hay un cambio en el consumo. Entonces, tener cuidado que esos datos de acá de consumo tienen sentido para unos datos iniciales, por ejemplo, la tensión de operación. Si usted lo llega a cambiar, si usted dice, no, ¿qué pasa ahora con la carga si la tensión es 100 volts RMS? Pues usted debe tener claro que debe modelar esto para luego mirar las nuevas condiciones de consumo. Solamente el consumo, el factor de potencia no tiene nada que ver con las condiciones, con el cambio de la tensión. Bueno, esas son las situaciones iniciales del problema. Esas son las situaciones iniciales del problema. Entonces vamos a hacer los siguientes cálculos. Entonces, esos cálculos a qué se refieren. Entonces, por ejemplo, si usted se da cuenta en estos datos de consumo, entonces miremos el punto de vista de la carga. ¿Listo? Usted puede construir lo siguiente. Usted recuerde que la idea inicial, o sea, la idea inicial es tratar de expresar la potencia compleja de la carga. Entonces, para expresar la potencia compleja de la carga, voy a llamarla SX, quiere decir que voy a poder tener una P, voy a llamarlo PX, y una JQ, que es lo mismo que decir una magnitud y un ángulo de fase. Que en este caso, debido a que nosotros dejamos como ejemplo que el factor de potencia es inductivo, o que también se le puede llamar en atraso, el otro término, entonces está indicando que pues es un comportamiento inductivo, el mismo término lo dice, pero desde el punto de vista de la potencia compleja, quiere decir que la parte imaginaria es positiva y que el ángulo también va a ser positivo. ¿Listo? Eso es lo que está indicando. Pero entonces nuestra misión ahorita es tratar de completar todo el dato. Es decir, construir todo eso como potencia compleja. Entonces, si recordamos el triángulo de potencia, pues nosotros tenemos acá una P, ¿listo? Tendremos acá una P, una potencia activa de valor de 1000 watts. Tendremos una reactiva, cambiarla de color, tendremos una reactiva, que en este caso como estamos en el plano complejo y Q es positiva, quiere decir que recuerden que la reactiva arrancaría desde acá y puede ir para arriba como para abajo. Vamos a ser estrictos con el plano complejo, entonces tendría que tener Q aquí arriba. Tendría una JQ, perdón. Tendremos una JQ, ¿listo? Que ya ahorita calcularemos el valor del JQ, X, que ahorita sabemos quién es el valor. Y cerrando el triángulo de potencias, pues tendríamos una potencia aparente. Una potencia aparente. Y pues acá tendremos un ángulo, que llamamos θx. Entonces, como nosotros en ese contexto, inclusive tenemos θx, porque θx está incluido con esto, coseno de θ,
es el mismo factor de potencia. Entonces, digamos que el triángulo conozco dos datos, conocerían explícitamente el ángulo y explícitamente la potencia activa y puedo completar los demás datos del triángulo. Pues ya hemos venido desarrollando bastante el triángulo anteriormente, pues entonces podemos hacer un cálculo rápido y decir, por ejemplo, que la potencia aparente de la carga pues va a ser igual al valor de la potencia de la carga y entre el factor de potencia de la carga. Entonces en este caso sería pues 1000 sobre 0,8 y sobre 0,8 y eso da como resultado, ¿cuánto daría eso como resultado? ¿Cuánto sería la potencia aparente de la carga? 1250 volamperes. Entonces 1250 volamperes, muy bien. Y a su misma vez, pues, digamos que ese dato nos interesa tenerlo para completar el triángulo. Entonces a su misma vez, podemos calcular la Q, la potencia reactiva. La potencia reactiva, pues una forma sería la potencia aparente menos la potencia activa, o sea, la cuadratura. La raíz cuadrada, que es lo mismo que elevarlo a la 1 medio. La raíz cuadrada, que es lo mismo que elevarlo a la 1 medio. Entonces, rápidamente podemos decir esto como 1250 al cuadrado menos 1000 al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada y eso ¿cuánto daría como resultado? 750 volamperes 700 reactivos. volamper reactivo. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos que la potencia completa sería 1000 más J, 750, que se traduce como una potencia aparente de 1250 a un ángulo de 36,87 si ustedes hacen el cálculo. Aproximadamente 36,87 grados volamper. Por lo cual, entonces, ese triángulo acá, voy a colocar acá nuevamente, voy a completar los datos del triángulo. Voy a completar los datos del triángulo, y esos datos del triángulo, pues son los siguientes, que aquí, bueno, este triángulo, dice, son los siguientes, ¿no? Que aquí la Q, pues efectivamente tiene un valor de J, 750 volamper reactivo, y que aquí hay una potencia aparente, o sea, esa distancia de acá, pues tendría un valor de 1250 volamper y que ese ángulo pues corresponde a 36,87. Pero no obstante, ese triángulo de potencias, usted lo puede ver desde el punto de vista de la carga, pero a su misma vez en la situación número uno, también es exactamente el mismo triángulo de potencias de la fuente. Es el mismo triángulo de potencias de la fuente. Sí, es el mismo triángulo de potencia de la fuente. ¿Por qué? Porque pues, en este primer caso, en el cual nosotros no estamos teniendo en cuenta este elemento, esto no está conectado, y el interruptor está abierto. Tenemos acá también escrito, ¿no? Ese está abierto. Y eso al tener ese abierto, pues no tenemos en cuenta que ese elemento, pues yo sé que la energía que entrego de la fuente, pues la consume esa carga, ¿no? La energía que entrego a la fuente, pues iría a la carga, ¿no? La fuente está diseñada para que entregue esa energía a la carga y para que la carga opere como tenga que operar, ¿sí? Haga con esa energía lo que tenga que hacer, lo aproveche en otro tipo de energía útil. Entonces, digamos que ese triángulo de potencia se aplica para los dos elementos de circuito en esta condición. Digamos que hasta acá, digamos que es un problema, uno dice, bueno, pues listo. Yo le entrego una fuente a una carga, pero entonces, ¿cuáles son los efectos acá de esto? ¿Dónde empieza a aparecer esto de la corrección del factor de potencia y cuál es la situación de esto? Porque uno puede dejar hasta acá, bueno, listo, eso es lo que está sucediendo, pero ¿por qué eso podría representarme un problema? ¿Por qué eso podría representar un problema? Entonces, usted piense que ya usted puede pensar que, por ejemplo, la fuente está en su capacidad máxima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuente está entregando, vamos a dejar que indicado que la fuente, para este caso en particular, que la S de la fuente está en su capacidad máxima. Es decir, que la potencia aparente de la fuente es de 1250 volamperes. Esa es la potencia aparente máxima que entrega la fuente. Y la fuente está diseñada para entregar eso. Pero eso ¿qué quiere decir? Se mire que voy a dejar ese gráfico que es P y Q. Y aquí digamos que, bueno, pues voy a colocar un círculo, pero realmente es un semicírculo, lo que quiero dejar. Hay algo que se llama la curva de capacidad, pero realmente no es que sea todo el círculo, solamente vamos a darlo como semicírculo. Y esa curva de capacidad, ¿qué le dice usted?
Este radio acá representa la S máxima de la fuente. Esa S máxima, ¿sí? Representa la S máxima, ¿sí? La representa. ¿Y qué quiere decir que esa S máxima? Que esa es la potencia aparente en la cual la fuente está diseñada para entregar. Pero esa S máxima la fuente la puede entregar como usted quiera, ¿sí? La puede entregar como usted quiera. Usted, por ejemplo, puede entregar, voy a dejar este vector en gris, puede entregar este vector. ¿Y eso qué quiere decir? Que habrá un valor de P y un valor, la fuente está entregando una P y una Q, pero esa P y una Q es tal de que la potencia aparente me dé la máxima. O se puede pensar una situación 2, en la cual, por ejemplo, la fuente solamente está entregando P, pero la P es tal que la P coincide con la S máxima. Es decir, que la fuente puede entregar o 1250 watts, porque la carga solo le pide 1250 watts, o pide, o por ejemplo, un caso, en este caso en particular, que entrega 1000 watts y 750 volts reactivo, y eso implicaría que estaría entregando una potencia aparente de 1250, o inclusive en una situación en la cual la fuente también podría estar entregando algo como esto, una Q negativa, una Q negativa. Pero si usted se da cuenta, si usted hace la proyección, aquí está viendo más Q que P, ¿no? Más Q que P. Entonces miren que aquí, al decir esta S máximo, lo que quiere decir es que la potencia aparente máxima de la fuente es 1250. Que cómo esa S se reparte en P y Q, ya eso va a depender de la carga. Ya eso va a depender de la carga, ¿sí? De la carga. Y entonces pues digamos que en esa situación la carga está pidiendo esta P y esta Q específica. Y esa P y esta Q son tal de que la fuente está entregando pues digamos que en este caso particular, lo damos como ejemplo de que la S máxima de la fuente es este valor, ¿no? Pero realmente, pues sí, la fuente tiene una capacidad para entregar potencia aparente. Incluso algunas fuentes también van a entregar tienen otras, también dejan indicado como el factor de potencia de la fuente, o sea, como siempre hace el reparto de P y Q en el caso de que entregue energía reactiva. Pero digamos que eso, desde el punto de vista más sencillo, pues eso se le llama una curva de capacidad de un generador. Pues este es muy idealista, porque pues realmente, pues esta parte de acá no es tan parecida a la acá, ¿sí? Pero bueno, eso es un ideal, pero es un caso ideal, y con eso, pues, digamos que uno se entiende un poco a qué hace referencia con esto del valor de la potencia aparente máxima. De recordar que aquí, este diagrama, estamos en el plano complejo, es decir, aquí tenemos en cuenta el eje real y el eje imaginario. No necesariamente usted tiene que ser ahí con eso. Que si usted no está en el plano complejo, o sea, simplemente quiere ver la figura geométrica, pues, se olvida de las unidades imaginarias. Incluso ya no es vectorialmente, sino como un triángulo. Usted sabe que eso siempre le arma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces digamos que inclusive aquí, al dejar estas como las flechas, los vectores, pues estoy en un plano complejo, ¿sí? Si usted simplemente ve eso como una figura geométrica, un triángulo rectángulo, entonces ya se ve eso como un problema más geométrico, pues ya se olvida de la unidad imaginaria. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Si estamos diciendo que en ese momento la fuente está en su capacidad máxima y usted necesita instalar otra carga, pues no podría ser posible, porque llegado el caso usted a instalar otra carga, por ejemplo, tomándonos de cuenta aquí, usted estaría sumándole un vector. O sea, usted tiene una situación 1, que es la que tenemos acá. Usted tiene una situación 1. Y en esa situación usted está en el límite. O sea, usted está en el límite de la potencia aparente. Y sumar una carga nueva es hacer una suma de vectores, básicamente. Instalar una nueva carga es sumar otra potencia compleja. Es decir, de que aquí se va a sumar una nueva carga, que sea totalmente resistiva, o que pueda ser capacitiva, o que pueda ser así. Entonces, digamos que el solo hecho de sumar la más mínima cantidad de carga, al sumar la más mínima cantidad de carga, usted está sobrepasando este límite. Usted está sobrepasando este límite. Y al sobrepasar ese límite, pues la fuente no va a ser capaz de entregar esa energía, ¿no? Entonces se podría provocar daños en la fuente si no están las protecciones adecuadas. Entonces digamos que en ese caso la fuente no sería capaz de limitar la otra carga, o sea, la otra carga no funcionaría. O eso del punto de vista aquí de lo que estamos viendo, pero si en un caso más realista, pues se está provocando daños en la fuente. Podría ser que la fuente se queme, o se disparen las protecciones porque hay un exceso de corriente, al cual está diseñado, o sea, siempre y cuando la fuente se proteja. Entonces digamos que un primer problema es que usted le quita esto. Usted tiene capacidad máxima, ¿sí? Una capacidad máxima, y usted no puede conectar más carga. Y segundo, digamos que
debido a que usted puede tener una situación en la cual usted entrega una potencia aparente, pero de esa potencia aparente está utilizando muy poca potencia activa. O sea, esa potencia aparente, si usted no aprovecha esa potencia para entregar P, porque la P es la que se convierte en energía útil, sino que usted tiene exceso de reactiva, entonces digamos que está desperdiciando un montón de energía. Está desperdiciando un montón de potencia, la cual usted la puede aprovechar en otro tipo de trabajo. La otra está ahí, pues va a aparecer, pero entonces digamos que la idea es tratar de, para la fuente, ligarle un poco el efecto de la reactiva, y así usted pues puede liberar de capacidad a la fuente y conectarle más elementos, y a su misma vez pues también evitar sanciones. De ello que pues hay la normativa, hay normativas, dependerá del país, yo ahorita miraremos la de Colombia, y es que hay normativas que le van a exigir a usted como usuario un tope de energía reactiva, es decir, que usted no puede consumir, usted puede tener muchas cargas conectadas acá, muchas cargas, pero si usted quiere conectar, pero si usted tiene muchas cargas y esas cargas van a tener una potencia reactiva, esa potencia reactiva debe tener un límite, usted no se puede pasar de cierto límite porque si no, pues se la van a cobrar, o sea, el límite no hay problema, o sea, va a consumir, pero entonces la fuente va a haber una normalización, va a haber una penalización. Vamos a entender un poco mejor de la siguiente manera. El límite, desde el punto de vista para Colombia, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas, una CREG, una norma CREG, creo que la 015, ahorita revisamos en detalle cuál es. La normativa le está diciendo eso lo siguiente. Usted tiene un consumo. Aquí vamos a hacer un diagrama de las potencias. Usted tiene un consumo de potencia activa y un consumo de potencia reactiva. Y va a haber un límite en el cual se basan de lo siguiente. El límite va a ser que su consumo de potencia reactiva no puede superar lo que usted consume en potencia activa media. Es decir que usted tiene un tope de potencia reactiva. Hasta aquí. ¿Cuánto es el valor de la potencia reactiva? La potencia reactiva no debe superar el valor de P medios. Ejemplo, para esta situación como acá, tenemos acá, aquí nuestro problema tenemos un valor de 1000 watts. Y la reactiva, pues tenemos un valor de 750 volantes reactivos. Ahora usted mira el criterio límite. Usted tiene el P medios. El P medios es igual a 500 watts. Y aquí estamos dándonos cuenta que Q es mayor a P medios. Por lo que por ende, al ser Q, porque 750 mayor 250, entonces usted tiene acá algo que se llama un exceso. Voy a llamarlo un delta Q. Ese delta Q quiere decir un exceso de reactiva, es decir, que tanta reactiva usted está por encima del límite permitido. ¿Y qué va a suceder? A usted lo que le van a cobrar es lo siguiente. O sea, ¿cuánto es la energía total que le van a cobrar a usted? Le van a cobrar el P más el exceso, más el delta Q. Y esos, bueno, esos son, bueno, en este caso, pues realmente serían los kilowatts, grandes consumos. Y esta reactiva se la van a cobrar, o sea, no, estos fueron 250 en este caso, ¿no? En este caso, en este problema en particular, nosotros sabemos que el delta Q, en este ejemplo, con esos datos numéricos, pues sería 250, ¿no? Los 750 menos el límite, que eso sería dar 250 volantes reactivos. Esos 250 volantes reactivos se los van a cobrar tal cual como le cobran el valor de la potencia activa. Es decir, por ejemplo, en este caso en particular, a usted le van a cobrar, usted dice, a mí van a cobrar 1000, porque es que los 1000 fue lo que yo pagué, es lo que yo estoy aprovechando. Yo debería pagar por lo que consumo de potencia activa, porque es la que estoy utilizando, pero como tengo un exceso, pues van a cobrar los 1000 más los 250. Le van a cobrar eso, y esos dos me lo van a, eso daría un número de 1250, y esos 1250 me los van a cobrar como si fueran watts, y como si hubiera utilizado, como si yo hubiera utilizado 1250 watts cuando realmente utilicé 1000 para mis aplicaciones, pero no, como tengo un exceso reactiva, me están diciendo que me van a cobrar esto más eso, 1250, y claro, usted dice, esto es reactiva, pero entonces del punto de vista del cobro, cuando le hacen la factura, a usted le están cobrando es que usted no lo está aprovechando, que usted no está aprovechando otro tipo de energía útil. Y eso, pues se lo van a, eso, pues, usted suma esto, se suma la cantidad de energía total,
y pues y eso lo multiplican por el valor de que vale generar un kilowatt. Y eso al final pues se traduce pues kilowatt multiplicado por dinero sobre kilowatt, entonces le va a quedar el precio en el periodo de facturación. En ese caso pues el periodo de facturación mensual. Entonces, ¿cuánto vale? Entonces, en el mes, el número de días que usted tuvo esto. ¿Sí? Entonces, resulta y pasa que, pues listo, cada mes usted cada mes, digamos que si usted no corrige ese problema, pues le van a cobrar un poco más, le van a cobrar un poco más, y le van a cobrar un poco más. No obstante, desde el punto de vista de la regulación colombiana, actualmente esta penalización de reactivo dice, bueno, me cobran 250 más, 250 más, o tiene un precio. Pero resulta y pasa que actualmente la norma colombiana está penalizando fuertemente eso, en el sentido de que si usted tiene un año en el cual tiene un consumo de reactivo, digamos que en todo el año usted siempre consumió 1.250 cada mes, todos los meses usted consumió 1.250, 1.750, entonces siempre le van a cobrar 1.250, 1.250, 1.250. Pero dice la norma colombiana que si usted entra un segundo año, entra en el mes 13, y usted sigue consumiendo esa reactiva, así tal cual. Entonces, en el segundo año, lo que va a suceder, según la norma, es que el cobro va a ser un poco diferente. Y es que en el mes 13, con respecto al mes 12, o sea, usted llega el segundo año, y siguió con el problema de la reactividad, no la quiso corregir, y entonces el siguiente mes 13, entonces ya le van a cobrar 2 veces el valor de la tarifa mensual. Usted tiene un valor de tarifa mensual, es decir, lo que usted consumía en el mes normalmente. Ahora le vamos a cobrar el doble. Usted no quiso corregir el problema, siguiente mes. Entonces le vamos a cobrar el triple. Siguió, siguiente mes, ahora se le va a cobrar en el siguiente mes 4 veces y así sucesivamente. Va a haber un tope que siempre hace, creo que el tope hasta los últimos 3 meses del año, 10, 11 y 12, le van a cobrar 10 veces. Entonces usted puede, en el primer año es como si usted le hubieran cobrado, en el primer año es como si usted hubiera pagado, digamos en el año 1, es como si usted hubiera pues, simplemente pagado simplemente la tarifa mensual. Usted simplemente es 12 por la tarifa mensual en el año. Es decir, usted pagó eso, pues la tarifa un mes por 12 meses. Pero no, ahora no, eso sería 12. Ahora ya no va a ser 12, ahora va a ser 2, 3, 4 y eso pues, perfectamente, miren, 10, 12, 15, entonces ya puede pagar el doble y esa cantidad de dinero pues va a ser muy grande, puede ser una representación muy grande, digamos, pérdidas para su producción empresarial. Digamos que una de las grandes importancias de eso, porque digamos que, bueno, usted me pide ese montón de energía, la cual usted no está aprovechando, me pone a mi fuente en límite, ya no me permite entregar energía a otros usuarios, pues entonces se le penaliza para que, pues listo, aquí hay una penalización fuerte y digamos deja uno vender energía a otros usuarios, la cual la pueden aprovechar. Entonces, aquí en este momento, eso es un enlace en el cual pues aquí se explica un poco eso de la penalización por reactiva en el caso del contexto colombiano. Es una lectura que ahora digamos que aquí hablan un poco, bueno, qué es lo de la energía reactiva, causas de consumo de la ¿Y reactiva. la norma no ha cambiado en 3 años, profe? Lo que pasa es que la norma ha cambiado desde el punto de vista de la penalización. Digamos que el tema de cómo cobrar la reactiva se estuvo manteniendo. ¿Sí? O sea, que cuál es el factor de potencia, o bueno, cuál es la Q mínima que usted debe cumplir desde el punto de vista del consumo. ¿Sí? O sea, como que el criterio del P-medios no haya cambiado mucho. Lo que sí cambiaron fue el criterio de la penalización. O sea, antes se penalizaba como que, bueno, listo, usted tiene un exceso de reactiva y eso es lo que se le va a cobrar. Ahora ese exceso de reactiva, entonces sí ya se lo hacen a usted un poco más fuerte, ¿sí? O sea, ya cambia bastante, ¿sí? Ya cambia bastante desde el punto de vista como que usualmente lo que usted tenía es que siempre pagar el exceso, el exceso, el exceso. Pero miren el ejemplo acá. Miren el ejemplo acá, pronto voy a agrandar un poco esto. Ah, bueno, no lo está permitiendo. Bueno, aquí miren que lo que usted pasa, miren lo que está sucediendo, dice, mes 12, ustedes dicen que ese era el valor mensual en dinero que usted pagaba, en el cual incluía activa y reactiva, ¿sí? Activa y reactiva, ¿sí? Activa y reactiva al tiempo. Y si por esa penalización lo que le decía es que, bueno, usted va a seguir pagando lo mismo, siempre va a pagar lo mismo, ¿sí? Entonces, mire que, por ejemplo, en un año, según lo que explican en esta página, eso es un ejemplo, pero vale la pena verlo con unos datos,
decían que, bueno, si usted se da cuenta, si usted hace el acumulado, es decir, cada mes le van a cobrar 400, cada vez me le van a cobrar 400. Entonces, por 12 meses, el primer año usted pagaría 4.800. ¿Listo? Pero con la nueva penalización le van a decir, ah, bueno, segundo año, usted no quiso corregir el problema de la reactiva. Entonces, miren que arranca el segundo año, mes 13, 14 hasta el 23. El primer mes del segundo año, miren que ahora el factor multiplicador es 2. Quiere decir que lo que usted paga, usted usualmente pagaba 400.000 pesos, ahora va a pagar el doble, 800. Ah, sí, yo con el problema de la reactividad. Aquí digamos que ese ejemplo está indicando que usted todos los años está consumiendo la misma P y la misma Q. Porque también va a ir cambiando dependiendo del consumo. ¿Sí? Pero aquí digamos de esto, consume la misma P y la misma Q todos los años. Todos los meses, perdón. Entonces se dice, ah, bueno, segundo año no quiso, no, estaba con el mismo consumo reactivo. Ah, bueno, dice, entonces, el doble. Siguiente mes, mes 14. Ah, ahora ya no le van a cobrar 400.000 pesos, sino que ahora va a ser por 3.200.000. Y así sucesivamente. Miren que así sucesivamente. Ah, bueno, el factor multiplicador 10, 11 y 12, ¿no? Había dicho que 10, pero no, es 10, 11 y 12. Inclusive aumentó el factor multiplicador. 10, 11 y 12. Entonces miren que usted siguió todo el año, el mes 12 del año 2, pasó de estar pagando 400.000 a 4.800.000 de multas, o sea, se aumentó muchísimo. Y si usted hace, por ejemplo, y miren que aquí hacen un cálculo bastante interesante. Ah, bueno, aquí sería, miren la diferencia entre el acumulado. Entonces, ¿qué quiere decir ese valor acumulado? Es lo que usted va sumando a medida que pasa el tiempo. Es decir, que usted, por ejemplo, antes de la resolución 015, es decir, que sin esta penalización usted pagaba 4.800.000, el segundo año volvía y pagaba 4.800.000 y la sumaba 9.200.000. Pero con el reajuste de esa la resolución, bueno, se pasó de pagar en los 2 años, se sumó 4.800.000, 4.800.000, sino que ahora se va a pagar 35 millones. Inclusive usted puede saber la diferencia entre cuánto fue mire, en un año pagó 4.800.000. Si usted hace la resta de 35.600.000 menos 4.800.000, usted se da cuenta que la diferencia fue que en un año pagó 4.800.000 acumulado y en el año número 2 estaría pagando alrededor de 30.800.000. Entonces mire que básicamente se aumentó muchísimo, muchísimo el consumo de penalización. Si usted puede pasar en un año de acumulado sumarlo mes a mes, de 4.800.000 a 30.800.000. Este acumulado acá es la suma del primer año más el segundo año. Entonces miren que todo el dinero que usted está ahí pagando ¿por qué? Por penalización. Entonces, bueno, voy a borrar acá. Entonces uno puede, bueno, ¿por qué la compensación va del punto de vista? Entonces ahí es cuando usted tiene dos problemas, incluso puede tener dos problemas al tiempo asociados. ¿Cuáles son los dos problemas asociados? Mire que tiene dos problemas. Usted, por ejemplo, dice, bueno, me van a penalizar. Me estoy pasando en mi límite de reactividad permitido. Me van a penalizar acá. Y a su misma vez podría pensar un segundo problema de que me van a penalizar y si yo quisiera, por ejemplo, si es una planta productiva, un proceso productivo, una planta, que es un proceso, por ejemplo, un horno de arco para usted hacer fundición de metales, de hacer nuevos elementos metálicos, algo de metalúrgica, prótesis, de ejemplo, o plantas de automatización. Usted hace un montón de cosas automático, como por ejemplo las envasadoras, ¿sí? O todo eso de que hacen producción en masa, y se quiere expandir su planta, o sea, quiere, por ejemplo, meter más unidades para aumentar su producción, pero entonces la fuente no va a ser capaz de entregar energía y se no puede, entonces esto aumenta la producción, ¿sí? Se no puede aumentar la producción, entonces tiene doble problema. Si yo quiero instalar una carga, no puedo porque mi fuente no me va a dar. Y segundo, también me van a penalizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso para hacer que ese exceso de reactiva que me aparece porque mi carga me lo va a pedir, pero a la misma vez hay dos problemas, las cuales no todas las estoy aprovechando y no todas las estoy aprovechando y aparte que estoy poniendo a mi fuente el límite? ¿Qué podremos hacer para corregir esto, para poder aliviar esto? ¿Será que tendré que instalar una nueva fuente o será que habrá de alguna manera una forma de que se pueda aliviar ese problema? Entonces aquí donde entra el tema de la compensación de la reactiva. Aquí donde entra el tema entonces
Existe una forma, una solución para esto, que se llama la compensación de la reactiva. Entonces, ¿qué se hace aquí para el tema de la compensación de reactiva? Entonces, recordemos que aquí estamos en la situación 1, los datos iniciales de la situación 1, y que en ese caso, pues ese triángulo de potencias va desde el punto lo comparte la fuente y la carga. ¿Listo? Ese triángulo de potencias se comparte para los dos casos, la fuente entre el mismo de la carga. Entonces, miren que para esto, la solución del factor de potencia, la compensación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, es aquí donde el interruptor se nos cierra y entra lo que llamamos la situación número 2. ¿Sí? Entra lo que se llama la situación número 2. Y voy a colocar inclusive aquí unos nombres. La tensión de la situación 1, la tensión de la carga de la situación 1, la corriente de la fuente de la situación 1, la corriente de la carga de la situación 1. ¿Sí? Digamos que ese es el triángulo de potencias de la situación 1. ¿Sí? Es decir que la S de la fuente en la situación 1, ¿quién va a ser? Voy a dejarlo en cartesiano, 1000 más J, 750 volamperes. Y pues digamos que la S de la carga, que en la situación 1, pues va a ser 1000 más J, 750 volamperes. ¿Listo? Ahora se cierra el interruptor. Se cierra el interruptor. Por lo que por ende se acaba de conectar un nuevo elemento del circuito. Un nuevo elemento del circuito. Y pues, rápidamente, efectos. Pues, esa corriente voy a llamarla ISO-S2. ¿Por qué? Porque es que esa corriente inicialmente solo se repartía a este señor de acá. ¿Sí? A la corriente de la carga. Voy a llamar esto ISO-X2. Bueno, ISO-X, voy a llamar así por ahora. A la carga. Pero entonces también va a aparecer un nuevo elemento. Va a aparecer un nuevo elemento. Entonces por acá también tengo que conectar una nueva carga. Voy a colocar I compensador. Voy a poner un nombre así por el término de compensación. Entonces la corriente del elemento compensador y la corriente de la carga. Entonces va a haber una nueva corriente que aparece un nuevo elemento y pues tendremos que mirar si esta corriente se mantiene o no. La tensión de la fuente no ha cambiado. ¿Sí? Es decir que aquí voy a llamar B sub S2, pero la fuente no ha cambiado. Es decir que la tensión de la magnitud de la tensión de la fuente debe ser la misma, que es los 120 volts RMS. Creo que fue el valor que dimos anteriormente, ¿cierto? Sí, 120 volts RMS. Entonces la tensión de la fuente no ha cambiado. Si aquí eran 120 volts RMS, pues aquí también se siguen manteniendo los 120 volts RMS. Y pues eso implicaría que la tensión de la carga también se va a mantener. Entonces digamos que este beso X2 sigue siendo el beso X1 y el beso X2 es el mismo. Y pues esa es la idea. Entonces la idea de la combinación de reactiva es que pues usted no afecta la carga tiene que operar como tiene que operar. ¿Y usted cómo asegura eso? Asegurándole la misma tensión. Si usted le asegura la tensión de operación a la carga, pues la carga pues va a seguir operando tal cual. ¿Sí? Operando tal cual. Es decir, que cuando usted haga la compensación de reactiva, la carga no siente ningún efecto como tal. O sea, la carga no tiene por qué sufrir algún cambio como tal. Usted, su motor sigue operando tal cual como lo tiene operando. ¿Sí? Su proceso sigue tal cual operando como tiene que ser. No tiene por qué modificar nada acá la carga, ¿no? Esa es la idea. Entonces, pues cuando se conecta este elemento compensador, pues usted está manteniendo la misma tensión. Usted la está manteniendo, usted la está manteniendo. Entonces, inclusive desde acá dejamos claro que el elemento se conectó en paralelo a la carga y a la fuente. ¿Para qué? Para que la carga mantenga la misma tensión. Si se conecta en serie, el elemento compensador, pues la tensión se repartió en los dos y eso haría que la tensión de la carga cambie, disminuye, porque hay un reparto de tensión, un divisor, y pues la carga dejaría de operar como se supone que debe operar. Entonces se conecta aquí en paralelo, mantenemos la misma tensión. Entonces aquí también se mantiene la misma tensión. En los dos casos, ¿sí? La tensión del compensador, ¿sí? La tensión del compensador pues es la misma de la carga y la misma de la fuente de alimentación. Esa es la idea. Y entonces, por ende, si usted asegura que la carga opera a su misma tensión, pues la idea es que la carga no se modifique, pues quiere decir que la corriente 2 es la misma corriente 1, y por ende, pues la carga sigue teniendo el mismo consumo de energía, porque necesita ese mismo consumo pues para operar como ella quiere. Entonces quiere decir que el triángulo de potencias, ¿sí? El triángulo de potencias en la carga se va a mantener, ¿sí? En la situación 2. En la situación 2, ese triángulo de potencias pues se tiene que mantener.
el triángulo de potencia se tiene que mantener. La carga no tiene por qué cambiar su consumo. Bueno, aquí se me fue ese término, lo voy a eliminar. Entonces digamos que la carga mantiene su consumo. Tal cual. Pero, desde el punto de vista de la fuente, pues van a haber cambios. Pues la potencia compleja de la fuente, pues va a ser la potencia en la situación 2 va a ser igual a la de la carga, que no va a cambiar. Entonces estamos diciendo que pues, la potencia compleja de la carga en la situación 2 sigue siendo la misma en la situación 1. No tiene por qué cambiar, que son los mismos 1000 más 750, más J 750 volt-ampere. Entonces, por eso dejo SX, ya sé que es la misma potencia en los dos casos. Entonces, por ende, esa corriente también se va a mantener, o sea, todo lo anterior se mantiene desde el punto de vista de la carga, desde el punto de vista de la carga. La carga no sufrió ningún cambio. Ya no veo, ella sigue viendo su misma tensión, su misma corriente, su misma consumo. Pero adicionalmente, la fuente sí está viendo un cambio. La fuente está viendo que entrega energía a la carga, pero a su misma vez estaría aquí al compensador, a la vez de compensación. Por lo que eso traduciría a un PX, a un JQX, pero la idea es que usted quiere eliminar efectos de exceso de reactivo. Entonces usted quiere eliminar efectos de reactivo. ¿Y eso qué implicaría? Usted quiere instalar un elemento que le ayude a eliminar los efectos de la reactiva que está viendo la fuente. O sea, que la fuente no entregue todos esos reactivos. Porque si la fuente entrega toda esa cantidad de reactivos, estaría entrándose en una penalización y a su misma vez estaría quitándole capacidad a la fuente, la cual no está aprovechando. Entonces, la filosofía del compensador es que usted aquí conecta un elemento que solo tenga Q. Que solo tenga Q. Que solo sea Q. Es decir, que aquí por dentro es una reactancia. El elemento que ahí está conectado es una reactancia. Es solamente una reactancia. Es decir, o es un L únicamente o es un C únicamente. Solo En tiene... este caso tendría que ser un capacitor, ¿no, profe? Para poder regular eso, para poder Muy, arreglarlo. muy bien. Y uno dice, bueno, necesito meter reactiva, pero hay positiva y negativa. Pues si usted ingresa, si usted tiene Q positiva y mete más Q positiva, empeora el problema. Lo empeora. Entonces lo que usted quiere es solventar el problema. ¿Cómo así? Pues usted lo que va a conectar es un efecto contrario. Es un efecto contrario. Ah, un efecto contrario. Entonces, por ende, quiere decir que, pues mira lo que está pasando en la fuente. Entonces, la S de la fuente de la situación 2, ¿quién va a ser? La P de la fuente, bueno, sería el PX, más el J, digámoslo acá, QX menos Q de compensación. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, miremos las situaciones de la fuente. ¿Qué es el efecto de eso? Usted inicialmente, del punto de vista de la fuente, ¿qué sucede con esto? Miremos la fuente. Mire que cuando usted conecta el banco de compensación, que es un elemento únicamente reactivo, quiere decir que la P se sigue manteniendo. Entonces es la P de la fuente. Pero mire que la P de la fuente se mantiene, porque mire que si esto solamente es reactiva y ese elemento sigue consumiendo la misma P, los mismos 1000 watts, pues eso igual lo tiene que entregar la fuente. Entonces quiere decir que la P de la fuente se sigue manteniendo, la fuente sigue entregando los 1000 watts. Y esa es la idea, ¿no? Que ese sigue operando y necesita en su operación 1000 watts. Y entonces la fuente sigue entregando los mismos 1000 watts. O sea, la fuente no ha cambiado desde su punto de vista. La fuente no ha cambiado. O sea, quiere decir que la P de la fuente en la situación 1, que la P de la fuente en la situación 2, pues se tienen que mantener. La fuente sigue entregando los 1000 watts. Y esa es la Q inicial, ¿no? Esa es la Q de la fuente en la situación 1. Pero cuando se conecta reactiva, mire que el Q1, mire que ahora se va a hacer la Q de la fuente en la situación 2. Y esa es la P de la fuente en la situación 2. Pero miren que la Q de la fuente en la situación 1 era simplemente 750, pero ahora ahora la fuente va a entregar 750, ¿qué es esto? Menos un número. Menos un número. Entonces quiere decir que como tengo aquí una resta, pues la Q de la fuente va a disminuir.
la Q de la fuente ahora va a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque esta es la Q de la fuente. Pero miren que a la Q de la fuente le resto, entonces quiere decir que la Q de la fuente ahora va a ser más pequeña. Entonces miren que este vector, debí mejor colocar otro color, más bien naranja. Colocar otro no color porque de pronto ahí no nos ayude tanto. O un verde más notorio. No, sí, no, otro color. Entonces miren que la Q ahora la fuente va a ser más pequeña. Por lo que por ende, pues la S de la fuente también, la potencia aparente de la fuente también disminuye. Y aquí habría un nuevo ángulo, un θ2. Entonces miren que al usted conectar este banco de compensación, lo que está haciendo es que esto de aquí entonces sería lo de compensación, ¿sí? Eso de aquí sería lo de compensación, ¿sí? Eso de aquí lo de compensación, lo que se eliminó. Y todo esto pues es lo que inicialmente se tenía, ¿no? Todo eso era lo que usted inicialmente tenía. Y eso es lo que compensó, y entonces esto es el triángulo de esa naranja, sería el nuevo triángulo de potencia de la fuente. O sea, usted pasó de tener desde el punto de vista de la fuente, ¿no? La carga sigue manteniendo un triángulo de potencia antes y después de conectar el banco, pero la fuente pasó de tener el triángulo azul con verde y negro, y ahora va a ser el triángulo naranja. O sea, la fuente sigue entregando, perdón, ahora la fuente va a tener un nuevo triángulo de potencia, en el cual la Q va a ser más pequeña, le va a sacar menos Q, le va a sacar menos Q, y por ende disminuye la potencia aparente. ¿Qué quiere decir? No es que ese es el límite de la potencia aparente. Entonces quiere decir que como ahora la potencia aparente puede entregar, la potencia aparente de la fuente es menor, por lo cual, no, de 1250 que la fuente está entregando ahora tiene 1000. Entonces quiere decir que quedan 250 volt disponibles para ustedes usarlos y conectar a una nueva carga. Entonces miren que al usted conectar el compensador lo que hace es ayudar a la fuente entre, y usted dice, bueno, la carga, ¿qué? La carga necesita una energía reactiva. Entonces, digamos que el compensador está ayudando a la fuente a entregar la reactiva que está pidiendo la fuente. Entonces, que la reactiva no le está entregando toda la fuente, sino que el compensador le ayuda un poco a la fuente para el tema de la reactiva que está pidiendo la carga. La carga no ha cambiado en ningún momento. O sea, se ve que la carga ha sido operando normal cuando conecta esto. Un pequeño efecto transitorio habrá, pero eso no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Pero entonces lo que hace el compensador es que pues, ayuda a la fuente a liberarse de reactiva. Toda esa reactiva no la entrega la fuente, sino que el compensador colabora un poquito y ahí usted tiene dos situaciones a favor. Disminuye la potencia aparente, entonces tiene disponibilidad para conectar más cosas. Y segundo, se está evitando un problemita de penalización. Entonces la idea es calcular este elemento de aquí, calcular este elemento de acá. ¿Cómo así calcular el elemento de acá? Entonces miren que usted ya conoce la potencia reactiva, usted ya conoce la potencia, usted necesita saber cuánta potencia reactiva tiene que colocar acá para ayudar a la fuente según su criterio de diseño. ¿Qué quiere decir un criterio de diseño? ¿Cuánto es la nueva Q que usted quiere de la fuente? Por ejemplo, usted necesita un criterio de diseño. ¿Y ese criterio de diseño qué quiere decir? Pues va a depender de lo que usted quiere solucionar. Si usted, por ejemplo, solo quiere quitar reactiva para que no lo penalicen, pues usted va a calcular el valor de Q de tal manera que la Q de la fuente sea menor que el límite P medio, por ejemplo. Ejemplo número 1. Usted quiere decir, no, yo quiero que ahora la Q de la fuente esté por debajo de P medio. Y si está por debajo de P medio, listo, me evito problemas de penalización. Ejemplo número 2. Yo quiero que la fuente, ejemplo, ¿qué quiere decir? Yo quiero que la fuente no me entregue reactivos. La fuente no entregue ningún reactivo. Que los reactivos le entregue el compensador. Por ejemplo, yo puedo quitar todo eso. Y esto podría también ayudarme a que ¿esto de qué me sirve? Si yo quito todos los reactivos, ¿y para qué quisiera yo quitar todos los reactivos? 1, evitar penalizaciones, y 2, poder conectar una S nueva a la fuente. Entonces digamos que no, que yo necesito instalar nueva carga, quitarme el problema de los reactivos e instalar una nueva carga. Entonces se dice, bueno,
O no necesariamente todo. Se dice, quito todos los reactivos para tener para poder ganar la capacidad máxima posible de la fuente, ¿no? Y se instala la nueva S de la fuente. Eso a la misma le ayuda, más bien, digámoslo acá. Usted lo que garantiza es que puede maximizar la S de la fuente. O sea, la mayor disponibilidad de la fuente. Puede ganar la mayor disponibilidad de la fuente. Y esa mayor disponibilidad, pues dice, ahora, pues, es la máxima disponibilidad que le puedo. O sea, si usted, por ejemplo, quitara la fuente reactiva, perdón, la fuente, si usted le hace que la fuente no entregue reactiva, en el caso de este ejemplo, es decir, eliminar los 750 mA. Por lo cual, estaría diciendo que la fuente solo entrega 1000 mA, que se traducen en todo en 1000 watts, y tiene disponible 250, es decir, la capacidad máxima disponible que le puede sacar a la fuente con la compensación, o puede ser que compense y, por ejemplo, la fuente quede, o sea, quede con un valor de 1100, un ejemplo, entonces tendría disponible 150, pero entonces eso va a depender de que usted quiera. Y como un tercer ejemplo, pues digamos que eso llama desde el punto de vista de los problemas que usted encuentra en los libros. Entonces digamos que los libros le dicen, no, que se conecte un banco de compensación de tal manera que el factor de potencia de la fuente sea cierto valor, sea un nuevo valor. Y se encontrará que, por ejemplo, bueno, si el factor inicial, el factor de potencia inicial del problema es 0,8, pues va a decir, no, que ahí yo quiero que el factor de potencia de la fuente sea 0,9 o 0,95 o 0,93 o que sea 1. Digamos que le ponen en un valor, pero eso usualmente se tiene en cuenta desde el punto de vista de los libros o de un problema de circuitos clásico, pero es como para que usted haga un cálculo con respecto a un nuevo valor. Digamos que ya esos dos primeros ejemplos ya es algo más realista, ¿no? Entonces ya usted impone el diseño, ¿no? Esto digamos que usted debe imponer el diseño desde el punto de vista de su problema. Pero ya eso es algo más de los libros, ¿no? Usted dice, no, mi nuevo factor de potencia, yo quiero que el factor de potencia nuevo sea 0,9, 0,95, en atraso o en adelanto, lo que usted quiera, un ejemplo. Pero eso ya es como para que usted direccione un valor de cálculo. Usted diga, bueno, con este nuevo factor de potencia, con este nuevo, yo quiero saber cuánto es la reactiva necesaria para que mi fuente opere a ese nuevo factor de potencia. Y pues como el factor de potencia de 95 está alto, pues está indicando que elimina mucha Q. ¿Sí? Digamos que eso es como algo más de los libros, más de los ejemplos. ¿Sí? Entonces mire que hablar más palabras menos, la compensación solo hace con el efecto contrario a la carga. ¿Sí? El efecto contrario a la carga. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene, por ejemplo, pues carga RL, su compensador, o bueno, pongamos la carga y compensador, pues si su carga es RL, usted va a conectar un compensador capacitivo. ¿Y eso por qué? Porque es que este tiene Q positivo y este tiene Q negativo. La idea es que las Q se resten. Que si yo tengo una carga RC implicaría que yo tengo Q negativa. Entonces mi compensador va a ser inductivo para que pues haya una diferencia de reactividad. Es decir, que puedo hacer esa operación. No que si tengo RC le voy a meter más C. O si tengo L le voy a meter más L. Pues también puede darse esa situación de que usted tiene RL. O bueno, usted mete C. Perdón, no entiendo. Usted tiene RL y conecta el efecto contrario pues para mitigar el efecto de la reactiva, ¿no? Para mitigar el efecto de la reactiva. De que usted tiene RC y Q negativo, no le va a meter más Q negativa porque pues empeora el problema, ¿no? Porque si tiene Q positiva, no le va a meter más Q positiva porque va a empeorar el problema. Entonces la idea es que el efecto se haga al efecto contrario, ¿no? El elemento que usted conecta acá consuma la Q con signo contrario a la que usted está instalada para evitar el problema de la reactiva. Entonces, ya definido un criterio de diseño, ya esas condiciones de acá que ya mencionamos anteriormente, bueno, es un pequeño aquí borres acá. Bueno, ya sabemos que acá el elemento hace una reactancia, el elemento acá aquí metido. Y que en este caso en particular, como mi carga es inductiva, pues el compensador puede conectar. Para este ejemplo en particular es un condensador, ¿listo? Es decir, que sería J negativo, ¿sí? J negativo. Una reactancia capacitiva, ¿sí? El J de compensación. Pero no necesariamente, pues porque si su carga es capacitiva, pues se conecta en inductor, ¿no? El efecto contrario. No obstante, los cálculos son los mismos. El cálculo que se hace aquí en adelante funciona para los dos casos. Es decir, que si tiene carga inductiva, carga capacitiva, no importa. Por eso inclusive aquí dejé el triángulo sin mencionar el plano complejo, porque ahí lo estoy dando para los dos casos. Funciona para los dos casos. Entonces, nuestra idea es es diseñar, elegir el valor del compensador.
es decir, el valor de los elementos físicos del compensador. El compensador tendrá una tensión de operación, una impedancia equivalente y una Q necesaria. Entonces, empecemos con la siguiente información. Entonces, yo tengo un criterio de diseño. Yo tengo un criterio de diseño en el cual yo quiero, ese criterio de diseño me dice, bueno, yo necesito que la fuente entregue cierta cantidad de reactivos. Y a partir del criterio de diseño yo puedo calcular el costo de compensación, es decir, cuánto es la reactiva que yo tengo que instalar del banco para lograr una nueva condición deseada. Entonces, del I bajo unas condiciones iniciales dadas, ¿no? Entonces, yo inicialmente conozco que la carga consume esto, 1250 volt, 1000 watts y 750 volt reactiva. Es decir, con estos datos iniciales yo empiezo a hacer mi cálculo de compensador. ¿Listo? Entonces, yo quiero calcular la Q de compensación necesaria para una nueva conexión de diseño. Es decir, vamos a dejar así como una conexión nueva. La conexión 2, ¿quién va a ser? Le vamos a dar el punto de vista del ángulo. Entonces, ¿cuánto va a ser el nuevo? Yo quiero un nuevo teta 2. Eso implica un nuevo factor de potencia 2. ¿Sí? Entonces yo quiero que mi fuente ahora opere a un nuevo factor de potencia. Inclusive, si usted se da cuenta de la norma colombiana, usted dice, bueno, si yo consumiera un PI más JQ, es decir, un PI más JQ, y el Q está ahí igual a P medios, es decir, que Q es igual a P medios, ahí en el límite que evita que usted no se pase la reactiva. Entonces quiere decir que si usted tiene una potencia compleja de T más, digámoslo así, P medio entre comillas, ese es el punto de vista de la cantidad, y usted hace el cálculo, usted se da cuenta que el factor de potencia, pues usted hace el cálculo del factor de potencia, que lo puede hacer como P dividido entre S, pero S ¿quién es? La raíz cuadrada de S, que sería la P, que es P cuadrado, más la Q, que sería P medio al cuadrado, raíz cuadrada, esto creo que va aproximadamente 0,9, ¿sí? 0,9. Creo que aproximadamente va a 0,9. ¿Qué quiere decir este 0,9? Como quien dice, es el factor de potencia mínimo que usted debería garantizar en la fuente para evitar que usted lo penalice. Entonces, entre el grupo de carga que usted tenga con el compensador, o sea, cuando se va a conectar el compensador, entonces la idea es que la fuente vea un factor de potencia por lo menos de 0,9. ¿Y eso con qué fin? De que usted evite que si usted asegura que la combinación de las cargas tiene una potencia, un factor de potencia 0,9, que es el número de la fuente, con eso evitaría usted que lo penalice. Por eso me refiero a que usted necesita un criterio de diseño. Por ejemplo, ¿cuánto es el nuevo factor de potencia que usted quiere llegar? Un ejemplo, usted puede decir, bueno, al 0,9 para evitar penalización, o no un poquito más alto para poder inclusive evitar, para estar bien lejos de la penalización y a su misma vez evitar, bueno, la penalización y poder instalar una carga. ¿Sí? Digamos que uno va un poquito más del límite. No tan al límite, porque pues puede que de estar tan al límite, pues puede pasar la frontera de consumir la reactiva de penalización. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que pues vamos a hacerlo como función del ángulo de teta 2, ¿sí? Pero entonces teta 2 y factor de potencia están relacionados. Entonces, usted quiere una nueva condición de diseño. Yo quiero un nuevo factor de potencia. Implicaría un nuevo ángulo en el triángulo de potencia, que es lo mismo. Y con eso usted dice, bueno, yo voy a llegar al nuevo triángulo, que es el triángulo naranja, y yo digo lo siguiente, tangente de teta 2. Ese tangente de teta 2, ¿quién es? Pues no Q, es Q sobre P, pero ¿cuál Q y cuál P? Pues la P está de acá. ¿Sí? Y los 750, ¿no? No, sería esta Q. Porque mire que el teta 2 es el triángulo naranja. Sería la Q de la fuente 2, pero es el nuevo dato que quiero llegar. Y yo conozco los 750. Entonces miren que este pedazo de aquí, ¿quién es? Es el grande, que son los 750. Pero, profe, ahí dice 750 de la fuente 2, o sea, ya el que está compensado, ¿no? Entonces debería ser el 14, pues. No, el Q1 es lo inicial. Usted no ha compensado nada. El Q2 es el que va a compensar. Ah, ok. Un ejemplo aparte, El listo. Q2 quiere decir cuando usted conectó y compensó. Los 750 son los iniciales que había. Entonces, por eso digo acá que la Q2, ¿quién va a ser? Lo que usted tenía menos lo que va a eliminar. ¿Sí? Y miren, el Q2, ¿quién es? Lo que usted tenía inicialmente, que son los 750, o que los 750 es todo este tramo, ¿no? Lo que estaba inicialmente, ¿no?
Bueno, así está claro. Los 750 son los que inicialmente tenía. Y lo que usted elimina, si el vector verde grandísimo le quita ese pedazo aquí morado, pues le queda la naranja. Entonces miren que va a quedar eso, y eso hace la P. La P es pues la que usted tiene que seguir entregando, ¿no? Entonces mire que con esto de acá, usted está dejando el cálculo en función de, y esos 750, digamos que, pues no lo va a bajar 750, sino general, sino como la Q1, sí, la Q inicial 1, ¿no? La Q inicial 1. Entonces ya con esto usted dice que el valor de la reactiva que va a compensar, pues va a ser igual a quién? A la Q inicial que usted tenía, menos P por tangente de θ2. Con esta ecuación de acá calcula el valor de la reactiva que usted necesita en su compensador para garantizar que la fuente opere en la nueva condición que es el nuevo triángulo naranja, que la fuente ahora tenga un nuevo ángulo y un nuevo factor de potencia, y pues ahí dependiendo de su criterio de diseño. Entonces quiere decir que del punto de vista del compensador, ¿no? Del punto de vista del compensador, usted tiene aquí un problema. Mire que Q, esto nos deja claro que estamos trabajando en el plano complejo. En el paso de usted tiene aquí una reactancia de compensación, la cual usted debe conocer de la reactancia, pues una tensión de operación, una tensión del compensador, ¿cierto? Y a su misma vez conoce la Q del compensador, ¿sí? Conoce la Q del compensador, ¿sí? Pero digamos que esos son cálculos en el plano complejo, ¿sí? Pero entonces usted mire que puede calcular la reactancia del compensador. La reactancia del compensador pues va a ser igual, pues pues usted recuerda las ecuaciones de la potencia compleja, pues hay una versión que le permite a partir de, hay una versión que le relaciona, te recuerde que hay una versión que le relaciona las tres variables al mismo tiempo, es decir, Q, P y B. Usted sabe que Q es igual a B cuadrado sobre X. Entonces, despejando, me va a quedar que el X de compensación pues va a ser igual a ¿quién? Pues a la tensión del compensador, a la magnitud de la tensión del compensador al cuadrado dividido entre la Q de compensación. ¿Y este valor de tensión de dónde sale? Pues usted debe conocer lo que desde el punto de vista la tensión de operación de la carga, ¿no? Usted quiere que esto sea la tensión de operación de la carga o de la fuente. Eso depende también de dónde ubique el compensador. Una tensión de operación, que puede ser la de la carga, en ese caso la misma de la fuente, o también puede ser la misma de la fuente, dependiendo de dónde usted ubique el compensador, porque también puede haber impedancia libre. Y con esto, usted dice, listo, yo a partir del compensador, yo sé que es que el eje de compensación, yo a partir de ese eje de compensación tengo dos situaciones. ¿Cómo así? O puede ser que mi compensador sea capacitivo, como en este caso, o puede ser inductivo. Si es capacitivo, entonces recuerde que la reactancia va a ser igual a 1 sobre omega C. Que es inductivo, entonces recuerde que la reactancia va a ser igual a omega L. Entonces, por ende, usted calcula el valor físico del elemento, por farads, la cantidad de farads o la cantidad de henry que usted tiene que conectar acá. O sea, ¿por qué? Porque es que usted, pues cuando usted va a comprar pues cuando usted mira el condensador, el valor del condensador es farads, el inductor es henry. Entonces, digamos que la reactancia es un valor que aparece en el plano complejo, pero físicamente el valor real es henry por farad. Usted necesita el valor de la capacitancia equivalente o la inductancia equivalente. Entonces se sabe que la capacitancia del compensador pues, va a tener un valor de, si usted hace el despeje, 1 sobre la frecuencia o la reactancia del compensador. O la inductancia equivalente, pues va a ser la L del compensador, pues ¿quién va a ser? Pues la reactancia del compensador y entre la frecuencia angular. Y esa frecuencia angular pues va a depender de la tensión de operación de su fuente. Entonces 2pi por la frecuencia de la fuente, ¿no? 2pi por la frecuencia de la fuente. Entonces ya con eso usted, entonces el compensador usted que necesita. Entonces necesito un compensador que tenga una capacitancia de tanto y que opere a una tensión de tanto, ¿sí? Y con esa capacitancia y con esa capacitancia, inductancia y cierta tensión, pues usted va a garantizar que el compensador entregue una energía, o sea, tenga una Q, tenga la Q que usted necesita para pues hacer su diseño de compensación, para hacer su diseño de compensación. ¿Y por qué se llama banco de compensación? Porque se tiene una capacitancia.
y usted no va a encontrar un condensador específico. O sea, usted, desde el punto de vista del mercado, usted no va a encontrar un condensador específico para. O sea, usted tiene diferentes condiciones y usted no tiene un condensador específico, sino que en el mercado ya hay unos valores de capacitancia. Entonces, lo que hace es que usted quiere lograr una capacitancia y usted no encuentra el valor específico en el mercado, sino que encuentra valores. Entonces, eso quiere decir que el banco quiere decir que son varios condensadores conectados, conexiones serie y paralelo, de tal manera que cuando se conectan los inductores, los condensadores en serie y en paralelo, hace la combinación, logra la capacitancia equivalente y la tensión equivalente, porque usted puede decir, bueno, yo necesito un condensador que opera a 120 volts, pero no, en el mercado encontró uno de 60, le conecta dos en serie. No, que necesito una capacitancia un ejemplo, de 450, o bueno, de 500. Usted dice, no, yo necesito que mi compensador, un ejemplo, mi condensador, opere a 120. Yo tengo solo de 60, entonces se puede conectar dos que operen a 60. O sea que la tensión máxima que ellos pueden operar son 60, entonces la suma da una 120. O no, yo necesito un condensador que sea de 500 microfaradios, pero en el mercado solo encontré de 250. Pues los conecto en paralelo, porque yo sé que la capacitancia en paralelo se suman como resistencia en serie 250 tendría los 500. Entonces digamos que por eso el término banco de compensación, porque no es un solo condensador, usted va a tener un grupo de condensadores, inclusive puede tener diferentes, usted puede controlar, usted tiene ese banco de compensador, no es solo conectar condensadores, es toda una infraestructura. Ahorita vamos a mirar unos ejemplos, el cual usted va, y no son condensadores de tamaño, son de gran tamaño, en dimensiones, una infraestructura, porque usted también puede controlar reactiva, porque puede que su carga cambie en condiciones dinámicas. Entonces, por ejemplo, si su carga, usted necesita, por ejemplo, compensar 750 volamperes reactivos. Pero ahora quiere compensar 500. Ahora quiere compensar 300. Entonces, usted puede inclusive diseñar esto de tal manera que la Q que entregue el compensador sea variable. O sea, puede usted variar esto. O un SBC que tiene inductor y condensador, pero eso se llama en los sistemas eléctricos de potencia. Que usted tiene un compensador que puede compensar inductiva o capacitiva, o sea, que tenga la posibilidad de entregar los dos, ¿sí? Pero digamos que eso desde el punto de vista simple del diseño. ¿Listo? Entonces, mire que aquí, bueno, buscando en Google rápidamente, pues mire que usted no habla, se habla ya un tablero y todo lo demás, como así. Que usted no tiene, mire que aquí, por ejemplo, en esta imagen no sé si se aprecia muy bien. Y miren todos los ejemplos, ¿no? Se ve aquí como un tablero, eso es lo que llama un tablero, ¿sí? Un tablero de control acá de todo eso, que lo que hace esto es, pues digamos, cómo usted conecta todo eso y hace el control, si de pronto usted no necesita utilizar todo, puede ser esto variable, ¿no? La capacidad de reactiva que usted pueda compensar no necesariamente tiene que ser estática, no es que necesito compensar 750 volamperes reactivos, entonces si yo necesitara compensar después otro valor diferente, ¿será que será que el banco solo se diseña para 750 volamperes reactivos? Si es lo que yo quiero, si es lo que yo quiero compensar, ¿qué pasa si por ejemplo tengo una situación totalmente diferente? Entonces digamos que también se puede diseñar de tal manera que sea variable esa Q que puede entregar el compensador. Y pues eso también variaría las condiciones, y eso pues también variaría un poco las condiciones del problema, ¿sí? Pero digamos que esto está diseñado para una tensión de operación y digamos que todo eso se conecta de tal manera que cumpla con la capacitancia equivalente y la tensión de operación equivalente. Seguramente la tensión del condensador no, cuando se encuentra tablero es que no, la tensión es muy elevada y el diseño, pues digamos que un condensador no alcanza la tensión de diseño, sino que conectan varias en serie y varias en paralelo. Entonces, mira, incluso miren que aquí hay uno más grande. Aquí de pronto no se aprecia también la imagen. Todos los bancos de compensadores, esos condensadores son grandísimos. Grandísimos. Eso es casi como casi un metro. Bueno, algo así. Pero son valores bastante grandes de capacitancia. Y esto no solamente cuando se hace el diseño del banco de compensador, no es solo decir, es la capacitancia. Implica el diseño de compensación, no solo el valor de la capacitancia, sino toda una infraestructura, un tablero de control, un montón de... Todo eso que ustedes ven acá, todo un diseño que parte, ese diseño del tablero parte, ¿sí? Aquí tiene todo un montón de información, mediciones, ¿sí? Porque también cómo sabe el compensador, eso no solamente elige el compensador, cómo el compensador sabe que tiene que operar a cierto valor de compensación, entonces habrá un controlador, tiene que hacer unas mediciones
que estén registrando en tiempo real y el compensador va trabajando. Hay una decisión, una operación, ¿sí? Digamos que el compensador tiene todo eso, ¿no? Tiene toda esa parte, una infraestructura. Pero ya incluso, pues digamos que ya hay empresas que se dedican a esto, ¿no? Que se dedican a instalar todos esos tableros, todos esos bancos de compensación, inductivo o capacitivo. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos a hacer el siguiente. Con estos datos iniciales vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los cálculos del compensador de tal manera de que, ejemplo, el factor de potencia el 2, queremos llegar a un nuevo factor de potencia, 0,90 y, no sé, 0,95 en atrás. Yo quiero que mi fuente opere ahora a un nuevo factor de potencia 0,95 en atrás. Digamos que eso de acá es algo que usted usualmente en cuenta. Un dato así como que, bueno, calcula el valor del compensador o el banco de compensación o cuántos reactivos tiene que entregar el compensador de tal manera que el factor de potencia de la fuente o de la combinación de las cargas se hará 0,95 en atrás. Es como el típico enunciado que usted encuentra en los textos, ¿sí? Entonces, dejémoslo así, o sea, digamos que eso acá es desde el punto de vista de los textos, de un problema clásico de circuito. ¿Sí? Entonces, empecemos a trabajar con eso porque digamos que pues ya en un contexto realista pues va a depender de cuál es el problema real que usted quiere hacer al compensar. Pero démoslo así. Entonces, eso implicaría que mi nuevo teta 2 pues sería coseno inverso de 0,95 y eso implicaría que mi nuevo ángulo, ¿cuánto sería? Entonces, miren, 18.19 grados. Entonces, miren la situación 1. El ángulo 1 era 36,87 y el factor de potencia 1 era 0,8. Ahora, el nuevo ángulo es 18,19 y el nuevo factor de potencia es 0,95. ¿Qué pasó? De aquí a aquí, el factor de potencia aumentó. Por lo cual, el efecto contrario que es que el ángulo disminuye. ¿Bien? Lo que habíamos mencionado. Si el ángulo disminuye, quiere decir que el factor de potencia aumenta. El factor de potencia aumenta. Ahora, eso indicaría que ya yo conozco el nuevo ángulo y ya diría, bueno, okay, la Q de compensación necesaria para lograr que la fuente europea hace el nuevo factor de potencia es el siguiente. Pues sería el Q inicial, los 750 del problema, menos la P inicial, que son los 1000, por el tangente de 10 del nuevo ángulo, que sería 18,19 grados. ¿Esto cuánto me da? ¿Esto cuánto sería este cálculo? ¿Cuánto correspondería a ese nuevo valor? Listo, 421,31 voltaje reactivo es lo que debe tener de reactiva el elemento compensador. ¿Listo? Ahora, a partir de esto, y usted ya sabe la tensión de operación, nosotros vimos que la tensión en ese caso, o sea, bueno, el problema que hemos venido presentando, pues la tensión de la fuente fue 120 volts RMS. En este caso coincidía, si recordemos el esquema, con la tensión del compensador. ¿Sí? Los tres elementos acá del circuito pues tienen la misma tensión porque son en paralelo. Entonces, con esto, yo puedo calcular el valor de la reactancia del compensador. El valor de la reactancia, ¿quién sería? La tensión, 120 al cuadrado, dividido entre la Q, que serían los 421,31. ¿Cuánto sería entonces el valor de la reactancia del compensador? 34,18 ohms. Pero yo no me puedo quedar con ese valor de acá porque con esos 34,18 ohms yo lo puedo calcular, lo puedo obtener de muchas formas. Es decir, que necesito porque realmente yo no voy a decir un condensador de 34,18 ohms. Primero, porque pues, no tiene sentido hablar de un condensador. Y segundo, pues porque yo no puedo decir, un 34,18 ohms, pero es que la frecuencia de acá, por ejemplo, en el contexto colombiano es diferente a otros países. Entonces, debo tener para una condición específica. Entonces necesito calcular el valor de la capacitancia, eso es lo que realmente necesito, pero necesito una frecuencia. Entonces para esto, pues digamos que la frecuencia de operación acá en Colombia es 60 Hz, tenemos este ejemplo en particular, por lo que por ende la frecuencia angular, que es 2 pi por frecuencia, que nos daría un valor de 120 pi. ¿Sí?
Y ya con eso usted dice el valor de... Ah, mi carga es inductiva. Nosotros lo dijimos al comienzo. Que la carga nosotros es inductiva. Sí, con la condición del problema es que el factor de potencia inicial 1,08 inductivo. Entonces ya sabemos que el compensador que instalamos es capacitivo. Entonces, por lo cual, el compensador, el elemento compensador va a ser una capacitancia. Entonces, la capacitancia equivalente, la capacitancia de todo el banco, pues va a ser igual a 1 sobre la frecuencia angular, que es 120 pi, por el valor de la reactancia, que es 34,18. Entonces, ¿esto cuánto nos da como resultado? Ya con eso, pues usted sabe, el valor de la... Ese es el valor de la capacitancia que tiene que instalar en el circuito de acá. Y ese valor de capacitancia, ¿qué sucede? Que ese valor de capacitancia, ¿qué quiere decir ese valor de capacitancia? Que con ese valor, si usted instala un condensador, bueno, un banco de compensación que tiene una capacitancia equivalente a 761 microfarads, va a suceder que cuando usted pasa el dominio fasorial, a una frecuencia de 60 Hz, va a tener una reactancia de 34,18 ohms. Y esa reactancia, 34,18 ohms, está viendo una tensión de 120 volts RMS, y lo cual haría que esa reactancia tenga una reactiva de 431 volt reactivo. Pero esa reactancia tiene efecto con, es decir, la fuente, ¿cómo lo interpreta? Entonces la S es la fuente, en la condición de optim va a ser la P que entrega la fuente, que es 1000, más J, la Q inicial, la inicial, que serían 750, y ahora menos 431, perdón, 421,31. ¿Por qué menos? Porque recuerde que eso es lo inductivo y ahora se le va a quitar esa reactiva. ¿Sí? Esta es la reactiva. Esa es la reactiva que está ahora. Esa es la reactiva del compensador, ¿no? Esa es la. Inicialmente usted estaba entregando la fuente. Esto de acá es el Q1. Y ese es el Q de compensación. Y eso va a hacer que esa sea su nueva Q2, la nueva Q de la fuente. Con esa reactancia usted haría que ahora la S de la fuente 2, ¿cuánto va a ser? 1000 más J. ¿Cuánto sería esa resta? Entonces, cuando usted instala el condensador, que tiene una capacitancia de tanto, va a tener una reactancia de tanto por la frecuencia, y esa reactancia hace esa tensión que recibe presión a Q, que hace que ahora la fuente pasó de entregar 750 volantes reactivos, ahora entregar 329,31 volantes reactivos, que esa sería la nueva Q. Esa sería la nueva Q de la fuente, 329,31 volantes reactivos. Volantes reactivos. Esa sería la nueva, esa es la fuente. Entonces, si nosotros miramos el triángulo de potencia, ahora de la fuente, ¿no? La carga sigue manteniendo su nuevo triángulo, su triángulo de potencia. Pero desde el punto de vista de la fuente, lo que está sucediendo ahora es que la fuente, pues tiene ahora, sigue entregando los mismos 1000 watts. Y ahora la Q de la fuente pasó de ser 750 ahora a ser J 329,31 volt reactivo, lo cual implicaría una nueva potencia aparente. ¿Cuánto sería la nueva potencia aparente? Profe, creo que el cálculo está mal. Pues yo lo tengo como 328,69. Ese 750 menos 4. Y haciendo la corrección del cálculo, creo que este dato quedó mal, 328, ¿cierto? Coma 69. Bueno, dejémoslo en 328,7 rápidamente. Y acá, bueno, 328,7. 328,7 volantes reactivos. Entonces, ¿eso cuánto daría como potencia aparente? Bueno, ya sabemos que el ángulo acá va a ser pues, 18,19 grados. Y eso implicaría una potencia aparente de ¿cuánto? 1052,64 volamperes. Listo. Ese sería el nuevo triángulo de potencias de la fuente. Ese es el nuevo triángulo de potencia de la fuente. ¿Qué quiere decir este resultado? Miremos dos cosas. Uno, ¿será que estamos bien con ese banco de compensación?
Miremos el criterio de la normatividad. P medio sigue siendo 500 watts. Por ahora la fuente, ¿cuánto está entregando? 328,7 volantes reactivos. Si ustedes se dan cuenta, ese valor está por debajo del límite. Está por debajo del límite. Esto quiere decir que aquí necesitamos penalizaciones de cobro reactivo. Entonces simplemente quiere decir que nos van a cobrar los 1000, no nos van a cobrar, como la situación inicial decía que nos iban a cobrar 1250. 1250, el P más el exceso, por ahora aquí solo nos van a cobrar 1000. Y anteriormente, bueno, nos cobran un exceso, pero el exceso nos van a castigar fuerte por regulación. Ahora solo nos van a cobrar los 1000 y estamos bien en reactivo. Y a su misma vez, la S máxima, ¿sí? La S máxima de 1250, pero ahora la S2 va a ser 1052.74. ¿Y eso qué implica? Traigamos un momentico un esquema que había presentado inicialmente, este de acá. Bueno, dejémoslo así. Voy a traer un momentico este círculo de acá. Con esto, que lo voy a poner acá un momentico arriba. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya sabemos que no es que sea un círculo, ¿no? Solo que es por la figura externa acá. Voy a borrar aquí la mano. Ese es el límite de potencia aparente de la fuente, ¿sí? Que es 1250. Pero ahora, esa es la aparente máxima. Actualmente, de esa fuente, solo estoy utilizando esta S, que es 1052, lo cual implica una P y una Q. Una P de 1000 y una Q de 328. Pero entonces esta es de 1052. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera, y mi proceso lo pide, yo puedo instalar en paralelo ese circuito, o sea, en paralelo a ese nuevo circuito, otro elemento en paralelo, puedo instalar nueva carga. Tengo la disponibilidad, tengo posibilidad de instalar nueva carga. ¿Hasta dónde? Hasta que mi nueva carga que sea todo P, sea que tenga P y Q, o Q negativa, pero la idea es que mi nueva carga, cuando yo la instale, no pase de eso. O sea, yo no puedo pasarme de ese límite, pero tengo posibilidad de instalar nueva carga, que sea totalmente P, entonces, que es lo ideal, ¿no? Que es lo ideal. O que tenga algo de reactiva, no motor, o sea, no necesariamente que sea lo ideal, ¿no? Pues, por ejemplo, un nuevo motor, la PQ, pero entonces usted tiene posibilidad de instalar una carga, y la nueva carga, pues la idea es que usted no se pase acá, la idea es que usted no se pase acá, pero ustedes tienen, por ejemplo, disponibilidad de conectar nueva carga, o sea, puede conectar nueva carga, que por ejemplo solo consuma P, que es lo ideal, entonces usted puede instalar una nueva carga porque lo necesita en su proceso. Entonces gano disponibilidad y me evito problemas de sanción.